Comenzamos la grabación del día de hoy. Qué rico tener a todos y a todas aquí con nosotros el día de hoy. Es un gusto, ¿cierto?, que estén participando hoy en nuestro primer webinar. Sabemos que vamos a tener dos webinars, de hecho vamos a hablar al final del webinar de hoy del próximo, ¿cierto? Hoy día tenemos el gusto de tener a la fonoaudióloga Soledad Parada con nosotros, quien es directora, ¿cierto?, de nuestro diplomado. Y ahí le estaba mostrando un videito que se los voy a volver a mostrar, ¿cierto? Para mostrarles en qué estamos trabajando. Ya terminó nuestra primera versión del diplomado, así que ahora se nos viene nuestra segunda versión. Así que obviamente la idea es que también conozcan de ello. Por lo mismo, decidimos hacer este webinar, ¿cierto? Para poder contarles un poquitito más sobre, ¿cierto?, el lenguaje y el aprendizaje y también resolver algunas preguntitas. Una de ellas es qué necesidad realmente un estudiante, ¿cierto?, tiene para poder comprender, participar y aprender. Y por lo mismo quisimos invitar a Sole a que estuviera hoy día con nosotros. Así que Sole, es un gusto tenerte aquí. Antes de que comencemos y darte el pie, ¿cierto?, para que iniciemos nuestro webinar, me gustaría pasarles una vez más el videito a quienes se vienen sumando al webinar. Mostramos el videito e iniciamos. ¿Te parece, Sole? Excelente. Se los voy a compartir e iniciamos. Hola, soy Soledad Parada, fonoaudióloga de la Universidad de Chile, magíster en trastornos de habla y lenguaje y autora del Manual de Morfosintaxis, una propuesta de evaluación del lenguaje desde la fonoaudiología. Te quiero invitar a participar a nuestro diplomado online, Evaluación e Intervención, basada en el currículum para estudiantes con trastornos del lenguaje. En este diplomado buscamos que los y las profesionales participantes sean capaces de realizar una planificación de apoyo a estudiantes con trastornos del lenguaje, incorporando la mirada curricular con el fin de mejorar su desempeño lingüístico y académico, impactando de forma positiva sus entornos escolares. De esta manera, podrás comprender la importancia de las habilidades del lenguaje en el proceso de aprendizaje para guiar la toma de decisiones en el diseño de la intervención. Nuestro diplomado 100% online está dirigido a fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, educadoras y educadores diferenciales. Tiene una duración de un semestre, cuenta con 5 módulos donde se verán temas como evaluación e intervención del lenguaje basado en el currículum, intervención del vocabulario, de los discursos no conversacionales y de diferentes habilidades metalingüísticas en escolares. A través de nuestra robusta plataforma online o por medio de nuestra aplicación móvil para iPhone o Android, podrás acceder a contenidos que te permitirán dar un apoyo integral a tu usuario, estudiante, hijo, hija o familiar dentro de tu quehacer profesional. En la plataforma dispondrás de material de apoyo para cada módulo, donde de manera mensual podrás acceder a 16 videos, 20 presentaciones de apoyo, documentos complementarios y 4 videoconferencias en vivo. Con todo esto podrás ir avanzando a tu ritmo y tiempo. Te invito a sumarte a nuestro diplomado Y potenciar tu desarrollo profesional para contribuir con el desarrollo integral y bienestar de niños, niñas y adolescentes con desafíos lingüísticos y de aprendizaje. Seguro es lo que buscas. ¡Te esperamos! Bueno, con ese videíto, Sole, ¿cierto? Aprovechaste ahí de contar un poquitito sobre ti, ¿cierto? Sobre tu currículum, sobre tu manual de morfosintaxis, que, ¿cierto? Ha sido un gran apoyo para muchos de los profesionales que trabajamos en el área, así que agradecerte ese lindo material, ¿cierto? Que es de acceso gratuito. Y cuéntanos un poquito cómo vamos a comenzar el día de hoy con este webinar. Te voy a dar la posibilidad, ¿cierto?, de poder compartir tu pantalla. Así, por si te gustaría, Gracias, Fran. estamos por ahí, saludar a todos los que se están sumando. Muchas gracias. Hola, Clau. Por ahí hay otras personitas que nos están saludando, así que bienvenidas y esperamos que lo disfruten. Bueno, Sole. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí esta tarde. Quiero contarles que esto nació por idea de que nos consultaban bastante sobre
¿cómo es el diplomado? ¿De qué se trata el diplomado? Cuando hablamos como de un diplomado que acompaña el lenguaje en escolares, de qué edad hablamos, en qué se va a basar, en qué va a ser específico. Entonces quisimos hacer estas dos series de webinar gratuitos, también en el contexto como en el marco celebratorio del Día del Fonoaudiólogo y de la Fonoaudióloga acá en Chile por lo menos, que es este 22 de noviembre. Entonces generamos esta idea de unos webinars precisos que te entregara información valiosa de contenido y que también te permita entender cuál es el foco de nuestro diplomado, ¿ya? Lo que nosotros queremos con el diplomado es acompañar el lenguaje de estudiantes que tienen desafíos en el lenguaje con foco en el aprendizaje, en el fondo, trabajar habilidades que tengan un impacto en el aprendizaje escolar. ¿Ya? Nuestro diplomado tiene un foco en acompañamiento sobre los 7 años, porque mirando como la propuesta y las ofertas que existen en el mercado, nos damos cuenta que la gran mayoría apunta al acompañamiento de los estudiantes en etapa preescolar. ¿Ya? Y junto con nuestro equipo docente lo que queremos es acompañarte con esos estudiantes que son más grandes y entregarte una mirada que no está cerrada a un fonoaudiólogo en ámbito educativo. Y eso quiero como declararlo de manera explícita, ¿ya? Porque nos preguntan harto eso. ¿Es un diplomado solo para fonoaudiólogos o fonoaudiólogas que trabajan en contexto educativo? No. Yo creo que es el recurso casi obligatorio si trabajas en contexto educativo, pero si no, es un acompañamiento que te va a permitir visualizar cómo hacer que tu intervención tenga un impacto más allá de tu box, más allá de la casa, si es que tienes, por ejemplo, un acompañamiento a domicilio, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos de los usuarios que tienen trastornos del lenguaje necesitan que el impacto cuando son grandes, tal vez ya el impacto no es tanto social. Un niño o una niña que tiene trastorno del lenguaje tal vez no tiene tanta dificultad en hacer amigos o tener conversaciones o insertarse en círculos sociales, sino que sus desafíos pasan principalmente por todo lo que se relaciona con el aprendizaje. Así que ese es el foco de nuestro diplomado. ¿Ya? Entonces, en el webinar mío, hoy yo te voy a hacer una panorámica que sustenta la creación de este diplomado. En el fondo, ¿cuál es la relación entre lenguaje, aprendizaje, para ver cómo nosotros podemos orientar nuestra intervención? Y en el webinar siguiente, el del 2 de diciembre, con la fonoaudióloga que nos acompaña hoy día, con Claudia Cuevas, van a ustedes estar viendo un webinar que dice como su título Filosofía para adolescentes, pero la verdad es que la descripción va mucho más allá que ese nombre. Es una forma de acompañar el pensamiento crítico y las ideas complejas, el discurso a través de estrategias de intervención de un programa que ya está establecido, que funciona y que la Claudia lo ha podido implementar con sus estudiantes, adolescentes de un programa de integración y que le permite trabajar el lenguaje de manera compleja, ¿ya? Porque nuestro diplomado lo que busca además es eso, ayudarte cuando tú dices, con este niño ya no se me ocurre qué trabajar, acá vas a poder ver nuevas formas y estrategias, ¿ya? Así que, bueno, con esa introducción para que tengamos una idea, les voy a compartir pantalla. Pueden ir haciendo preguntas a medida que se les vayan entrando las dudas en la presentación, las pueden escribir o pueden abrir micrófono y también vamos a tener un periodo final de resolución de dudas, ¿cierto, Fran? Bien, partamos entonces. Sí, eso, y al final vamos a dejar unos minutitos, ¿cierto?, para las preguntas y destacar un poquito lo que tú comentas, que es una pregunta que se repite constantemente, si el diplomado tiene un enfoque solamente, ¿cierto?, para logopedas, fonoaudiólogos o especialistas en el tema del lenguaje. Y como muy bien tú lo dices, la respuesta es no. Así que qué bueno que diste ese hincapié porque es una preguntita que nos sale mucho. Super. Gracias, Fran. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a hablar de lenguaje y aprendizaje. ¿Qué necesita realmente un o una estudiante para comprender, participar y aprender? ¿Ya? Primero vamos a hablar de cómo introducirnos y tener una idea de que cuando el niño o la niña entra en un contexto escolar que sale de la idea de un jardín o de una educación preescolar, el contexto educativo le va a exigir muchas más cosas a este estudiante.
Entonces, vamos a tener un niño de 5 o 6 años que hace este cambio de kinder a primero básico y de ahí en adelante va a requerir habilidades lingüísticas y cognitivas para poder funcionar de manera exitosa en un contexto escolar. ¿Y por qué eso lo podemos describir como que es algo transversal que va a suceder? Porque se ha estudiado las características de los contextos escolares y los contextos escolares tienen exigencias explícitas e implícitas, y muchas de ellas se relacionan con el lenguaje y muchas otras se relacionan con lo cognitivo, ¿ya? Porque es un lugar donde la cognición y el lenguaje son centrales. Entonces, los estudiantes que van a ingresar a este contexto escolar, se le van a exigir habilidades del tipo necesarias de comprensión del lenguaje. No es como que acá hay un listado y las otras habilidades no se exigen, sino que estas son las más importantes, ¿ya? Y que van a ser tal vez necesarias de manera transversal, independiente del curso y independiente de la asignatura a la que se vean enfrentados. Entonces, el niño o la niña para poder aprender y participar necesita comprensión del lenguaje oral y necesita también expresar significados complejos, no significados simples. Y los significados complejos van a ser expresados a través de estructuras oracionales complejas, a través de referencia semántica compleja, lenguaje figurado y a través de un discurso que tiene que estar organizado de manera coherente y cohesiva, ¿ya? Entonces necesita tanto habilidades expresivas del lenguaje como comprensivas del lenguaje. A su vez, estamos hablando del lenguaje oral, pero desde primero básico el estudiante se va a ver enfrentado a un nuevo código, que es el lenguaje escrito. Por lo tanto, necesita tanto decodificar como comprender un texto y a su vez necesita organizar sus ideas para que se transcriban en un discurso escrito. Pero no solamente necesita el lenguaje desde lo oral y de lo escrito, sino que para funcionar de manera exitosa en un contexto educativo necesita interactuar con formas, o sea, de forma socialmente aceptable. Necesita ir desarrollando habilidades sociales que le permitan interactuar porque el colegio es uno de los lugares de socialización más importantes de esta etapa para un niño o una niña. Y por otro lado, además necesita estar con sus habilidades cognitivas en funcionamiento, andando y reguladas, principalmente las habilidades de funcionamiento ejecutivo. Entonces ya con esta primera panorámica de las habilidades lingüísticas que necesita, habilidades lingüísticas cognitivas que necesita un estudiante para funcionar de manera exitosa, podemos nosotros reflexionar sobre cómo son nuestros niños y niñas sobre 6 años. Y acá era donde lo que hablábamos antes con la Fran, que no es, no está asociado a TDL. Y eso quiero ser enfática, porque el lenguaje no es del TDL. El lenguaje es una habilidad que se va a ver afectada tanto en TDL como en autismo, como en discapacidad intelectual y en las distintas condiciones con las que nosotros trabajamos en una primera infancia y de ahí con niños mayores, ¿ya? Ahora, si se exige tanto lenguaje, tanto a nivel oral como escrito, ¿por qué impacta en el aprendizaje? Bueno, porque hay una relación inseparable entre estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque en el contexto escolar existe o se utiliza lo que está descrito como el habla académica. El habla académica va a ser el rol del lenguaje dentro de la sala de clase, ¿ya? Va a ser el habla académica va a describir cómo el lenguaje interactúa en la sala de clase. En la sala de clase, la profesora o el profesor cuando está hablando va a utilizar estructuras oracionales más complejas que cuando se conversa. Va a ocupar, sí, va a enseñar significados que los niños y las niñas no siempre han estado expuestos. De hecho, van a aprender contenidos que antes no conocían. Por lo tanto, todo va a ser un vocabulario nuevo muchas veces. Se va a hablar de manera descontextualizada, porque se va a hablar de la historia de Chile o la historia de los incas o de los romanos. No se va a hablar de lo que el niño o la niña está visualizando en ese momento. A su vez, se exigen habilidades metalingüísticas. Muchas veces
se ocupa el lenguaje para reflexionar sobre el lenguaje. Los niños y las niñas, por ejemplo, tienen que reconocer cuál es una oración con un verbo, dónde está el artículo, o tienen que reflexionar sobre el vocabulario que han aprendido, o tienen que estructurar una respuesta con un formato de argumento. Entonces utilizan el lenguaje para reflexionar sobre el lenguaje. Las clases son muy metalingüísticas, sobre todo en niveles iniciales. Eso traspasa la asignatura de lenguaje y comunicación. Piensa que los niños y las niñas van a aprender a leer, entonces hablan sobre la lectura. Se exige una reflexión más explícita que en etapa preescolar no se exigía, ¿ya? Además, en el contexto escolar hay un alto nivel de control del docente, donde él realiza preguntas cuyas respuestas ya conoce y hace preguntas a través del uso de un vocabulario más académico, preciso, más abstracto, con palabras morfológicamente más complejas, ¿ya? Se exige que el niño vaya desarrollando dos tipos de conocimiento. Por un lado, el de contenidos curriculares, es decir, tiene que aprender sobre las asignaturas, tiene que aprender de fotosíntesis, del ciclo del agua, de la materia, etcétera, pero también tiene que aprender las reglas sociales de una clase. Y esas reglas sociales muchas veces están asociadas al currículum oculto, el currículum que no se habla, este set de reglas y expectativas sobre cómo tiene que funcionar un estudiante en un contexto escolar para que sea exitoso, para que apoye el aprendizaje tanto personal como de los compañeros, ¿ya? Entonces, con toda esta exigencia, nuestros estudiantes necesitan poner en juego habilidades metacognitivas y de autorregulación que les permitan reconocer qué tengo que hacer para cumplir con las tareas, cómo es el plan que tengo que diseñar para terminar este trabajo, cómo lo ejecuto, ser capaz de automonitorear su propio desempeño, reconocer si lo que está haciendo está correcto o no, ¿ya? Entonces, necesita un montón de estar como atento a un montón de situaciones y de tipos de lenguaje explícitos e implícitos que le van a permitir o que le van a exigir para poder ser un estudiante que funciona, ¿ya? Entonces, el lenguaje va a ser fundamental para poder aprender. Y el lenguaje, la comprensión de lo que me están diciendo me permite aprender contenidos, pero a su vez mi lenguaje expresivo me permite participar de las clases. Eso es desde lo oral, pero desde la lectoescritura, desde la modalidad escrita del lenguaje, tenemos que desde primero básico desarrollar la lectura. Y para eso, entonces, si yo entiendo que desde primero básico la lectura es un aprendizaje fundamental y posteriormente la lectura se va a volver el medio para aprender, entonces esto me hace entender que mi trabajo en estos años debería estar organizado de manera de potenciar la lectura. ¿Por qué? Porque en etapa escolar la lectoescritura es una exigencia y posteriormente es un medio del aprendizaje. Para entender esto, de qué es lo que implica la lectura, entonces yo tengo que reflexionar. ¿Alguna vez yo he organizado, he orientado mi trabajo pensando en cómo potenciar la lectura? A su vez, conozco las exigencias de lectura que va a tener el niño o la niña con la que trabajo acorde a su etapa escolar. En base a esta reflexión que necesitamos hacer para entender esta conexión entre lenguaje y aprendizaje, es que ahora yo te voy a mostrar una serie de teorías que logran explicitar la relación entre lectura y lenguaje. ¿Por qué? Porque ya dejamos claro que el lenguaje es fundamental en la etapa escolar. Entonces, si el lenguaje está correlacionado directamente con otra habilidad, esa habilidad también va a ser fundamental para la etapa escolar. Y el lenguaje oral, obviamente, que está directamente relacionado con el lenguaje lectoescrito. Tal vez esa frase, el lenguaje se relaciona con la lectura, es muy obvia para todos los que están acá. Pero lo que vamos a hacer ahora es explicitar de qué manera se relacionan. Es decir, cuando tú entiendes esto, tú podrías decir, listo, entonces mi intervención del lenguaje yo voy a trabajar A, B, C y D, de manera que estas habilidades realmente potencien o la decodificación o la comprensión lectora. ¿Ya?
Entonces eso es lo que voy a tratar de ir desarrollando en conjunto esta tarde. Vamos a ver una serie de autores y autoras que hablan sobre cómo es el vínculo entre la lectura y, y el desarrollo de las habilidades orales. Estos autores en 2021 propusieron la existencia de una serie de principios universales para el aprendizaje de la lectura. Entonces, ellos decían que para que se logre aprender la lectura necesitamos tres grandes principios, tres grandes cosas que tiene que desarrollar el estudiante para lograr el proceso lector de manera fluida. Por un lado, tomar conciencia del lenguaje. Por otro lado, hacer una identificación de palabras fluida y por otro lado, desarrollar la comprensión oral. Cuando hablamos de tomar conciencia del lenguaje, lo que queremos es que sean estudiantes que estén atentos al acento, a la entonación, al ritmo del habla, a las unidades fonológicas de las palabras y poner atención a las señales de escritura que permitan conectar el lenguaje escrito con el hablado. Entonces, la toma de conciencia del lenguaje tiene principal relación con la fonología y con el primer acercamiento al lenguaje escrito. La habilidad de identificación de palabras para estos autores tiene que ver con el repertorio ortográfico, que es el reconocimiento de palabras, la cantidad de palabras que tú conoces, cómo se ven visualmente y que se van formando, se van agregando a este almacén y que te permite a ti identificar de manera rápida una palabra, ¿ya? Aumentar el repertorio de palabras familiares mediante la lectura, aumentar la fluidez en la identificación de palabras. En el fondo, todas estas habilidades permiten que el niño se enfrente al proceso de leer y lo haga de manera rápida y fluida. Pero la lectura no solamente es decodificar y reconocer palabras, sino que es comprender lo que leo. Y para comprender lo que leo, yo necesito haber desarrollado habilidades orales de morfología, de sintaxis, de vocabulario y a su vez poner en marcha habilidades ejecutivas que me permitan hacer una interacción entre estas habilidades más lo que voy leyendo, ¿ya? Entonces, con esto yo puedo entender por qué el objetivo de la lectura no es solamente decodificar, sino además entender lo que leo. Y de esta manera, el objetivo es desarrollar un sistema que permita al niño construir significado a partir de lo que lee. Y esa construcción de significado va a ser construida a través de las habilidades estructurales del lenguaje, ¿ya? Si vemos otro modelo más antiguo, pero que igual van a ver que tiene mucho, todos los modelos que yo les voy a mostrar se parecen entre sí, porque no hay ninguno que niegue la existencia de habilidades de lenguaje, solo que algunos son más completos y más actuales que otros, ¿ya? Este modelo, el modelo de la cuerda, es un modelo muy estudiado y que se sigue utilizando y referenciando y que nos dice que para lograr que un estudiante sea un lector fluido, que tenga habilidades en la lectura, necesita desarrollar habilidades para el reconocimiento de palabra y habilidades de comprensión del lenguaje oral. Y esas habilidades van trenzando una cuerda que a su vez se trenza con la otra. Y eso es lo que hace a un lector que sea hábil en la lectura. Entonces, en relación a las habilidades de comprensión del lenguaje, o sea, perdón, de reconocimiento de palabras, tiene que lograr la correspondencia grafema-fonema, es decir, la capacidad de asociar que la letra tiene un sonido. Tiene que lograr habilidad de conciencia fonológica y tiene que lograr el reconocimiento visual de palabras familiares. Ya con eso tú podrías decir, bueno, entonces si yo quiero potenciar que mi intervención en el lenguaje ayude en el futuro a los niños con los que trabajo a que desarrollen la decodificación o el reconocimiento de palabras, estas son las habilidades que tú deberías trabajar. Y por otro lado, para ser un lector fluido no solamente tengo que decodificar, sino que tengo que desarrollar habilidades de comprensión del lenguaje oral. Y en este modelo de la cuerda están determinadas por un trabajo de vocabulario, por tener conocimiento del mundo, conocimiento previo, por trabajar las estructuras del lenguaje que tiene que ver con la sintaxis, por el conocimiento literario que tiene que ver con lo textual, con el discurso, y con el razonamiento verbal que tiene que ver con las inferencias.
Todas estas habilidades entonces van a formar la cuerda del lenguaje comprensivo. Si nos vamos a otro modelo también muy referenciado, que es el modelo de la visión simple de la lectura, el modelo de la visión simple te dice que tanto la decodificación como la comprensión oral son necesarios para lograr la comprensión lectora, pero ninguno es suficiente por sí solo. Y eso es un elemento extra a lo que te estaba mostrando anteriormente. Ellos proponen este modelo como un modelo de ecuación, en donde, al igual que una ecuación multiplicada a cualquier número por cero, si uno de los dos factores falla, entonces la comprensión lectora se va a ver siempre afectada. Es decir, yo puedo tener muy buenas habilidades de deco, pero la comprensión oral está descendida, entonces la comprensión lectora va a estar descendida también. Y a su vez, si tengo buena comprensión oral, pero no logro una buena decodificación, la comprensión lectora igual se va a afectar. Este modelo es de los 90 y el 2019 sus autores hicieron una actualización del modelo en donde ejemplificaron o especificaron más aún a qué se referían con habilidades de decodificación, que serían este pilar celeste, y habilidades de comprensión del lenguaje oral, que sería este pilar rojo, y que son los dos pilares que sustentan la comprensión lectora. Como siempre, entonces, si se dan cuenta, todas las teorías lo que buscan es explicar cómo lograr la comprensión lectora, no solo la decodificación. Y eso, ¿por qué lo destaco? Porque la mayoría de las veces el fono o los profesores se han enfocado mucho en trabajar las habilidades que permiten la decodificación, como es la conciencia fonológica más la correspondencia grafema-fonema, dejando tal vez un poco más de lado las habilidades de comprensión del lenguaje oral que sustentan la comprensión lectora, ¿ya? Entonces, en esta actualización del modelo, mostraron las habilidades que sustentan la decodificación, que es el conocimiento de lo impreso, el conocimiento del principio alfabético, el conocimiento de las letras y la conciencia fonémica, ya no conciencia fonológica como un término paraguas, sino específicamente la conciencia fonémica, ¿ya? Y a nivel de la comprensión del lenguaje oral, podemos entender que se sustenta en un conocimiento lingüístico que a su vez se desarrolla a partir del conocimiento tanto fonológico, semántico como sintáctico, y también con el conocimiento de mundo y las habilidades de comprensión inferencial. Todo esto permite tener mejores habilidades de comprensión del lenguaje oral y de esta manera ser este pilar fundamental en la comprensión de la lectura. El modelo de la visión simple de la lectura se ha utilizado para explicar las dificultades lectoras. Ahora, vuelvo entonces a recordar, ¿por qué estamos hablando de lectura si nuestra webinar decía relación entre el lenguaje y el aprendizaje? Porque el aprendizaje se hace a través de lo que leemos. ¿Ya? Entonces, si el niño o la niña en primero básico se enfrenta con desafío al aprendizaje de la lectura y le cuesta, va a estar desfasado en comparación a sus compañeros que lograron desarrollar la lectura y que están aprendiendo a través de lo que leen. Y este niño solamente se va a quedar aprendiendo a través de lo que escucha si es que no tiene problemas de comprensión oral. Por eso es importante entender esta relación. Y la relación entre decodificación y comprensión también es importante entenderla porque nos permite visualizar los perfiles de lectores según este modelo. Y esta imagen yo la saqué de esta guía que salió este año, Julián Palazón, que es de descarga gratuita. Ahí está el nombre, ustedes la buscan, la pueden encontrar porque es un recurso, pero excelente. O sea, a mí me impresiona, siempre lo digo, me impresiona el nivel de rigurosidad de Julián Palazón para entregarnos recursos gratuitos y además de fácil comprensión, bonito, etcétera. Así que aprovecho de hacer ese, ese reclame sobre esta guía para que la descargan, ¿ya? Porque si bien nuestro diplomado, nosotros no hablamos de una intervención dirigida de la lectoescritura, lo que hacemos es mostrarte cómo trabajar todas las habilidades del lenguaje para potenciar el desarrollo de la lectoescritura, ¿ya? Bueno, y en ese sentido tenemos la habilidad de comprensión y de decodificación. ¿Se acuerdan que esos eran los dos factores que en el fondo nos decía el modelo de la visión simple que explicaba la comprensión lectora? Cuando tenemos buena comprensión oral y buena decodificación, vamos a tener un buen lector. Cuando tenemos una buena comprensión oral
pero le cuesta la decodificación, vamos a tener el perfil que se reconoce como disléxico o disléxica. Niños y niñas que se enfrentan a la lectura, les cuesta hacer esta correspondencia grafema-fonema y les cuesta la decodificación, pero que en teoría no tienen problemas de comprensión del lenguaje oral. Ahora, cuando encontramos niños que en general no les cuesta tanto decodificar, pero tienen baja comprensión del lenguaje oral, también van a tener un perfil lector afectado, que se conoce como el pobre comprendedor, ¿ya? Y que es el perfil que es más común encontrar, por ejemplo, en los niños y niñas con TDL, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá decodifica bien, pero la falta del vocabulario, del conocimiento de la morfosintaxis impide que acceda a la comprensión de lo que está leyendo. Y cuando tenemos niños que les cuesta tanto la decodificación como que tienen habilidad de comprensión oral descendidas, se reconoce como el perfil mixto o pobre lector porque tiene problemas en la deco y en la comprensión, ¿ya? Y que lo vamos a observar. También puede un niño o una niña con TDL tener la mezcla como de dislexia más pobre comprensión y se transforma en un pobre lector, ¿ya? Los niños o niñas que tienen TCH tienen altas probabilidades de tener el perfil disléxico. Los niños y las niñas autistas en general se encuentran entre el perfil de pobre comprendedor o de pobre lector si es que no han desarrollado hiperlexia, que es un perfil más propio del autismo y que no se muestra, por ejemplo, en este modelo de acá. ¿Ya? Y así podemos ir viendo los juegos entre las habilidades de nuestros usuarios versus cómo podría yo visualizar que va a ser su perfil lector. Continuando con más modelos que nos explican la lectura. ¿Por qué les muestro tantos modelos? Porque cuando yo me enfrento muchas veces a entender un mismo fenómeno, puedo ir cada vez manejando y comprendiendo con mayor profundidad eh, el cómo impacta el lenguaje en la lectura. Hasta ahora, si te das cuenta, todos los factores relacionados con lectura son lingüísticos. El modelo activo de la lectura de estos autores, que también son autores siempre referenciados cuando se habla de lectura y aprendizaje, nos muestra que la lectura va a ser el producto de habilidades relacionadas con el reconocimiento de palabras, como ya lo vimos en el otro modelo, y con la comprensión del lenguaje oral, pero le agrega los procesos puente, que son habilidades que van a potenciar tanto el reconocimiento como la comprensión del lenguaje. Como que los modelos anteriores eran muy dicotómicos, como habilidades para una cosa y habilidades para otra. Acá te dice, tenemos habilidades de reconocimiento de palabras que tienen que ver con la fonología, las que están en azul, y tenemos habilidades de comprensión del lenguaje oral que tiene que ver con morfosintaxis, discurso, razonamiento, incluso agregan acá teoría de la mente, pero también tenemos habilidades puentes que van a ayudar tanto a la DECO como a la comprensión oral del lenguaje. Habilidades como la fluidez de la lectura, el vocabulario, la conciencia morfológica, ¿ya? Ahora, todas estas habilidades del lenguaje, si no están mediadas y potenciadas por lo cognitivo y el funcionamiento ejecutivo, también pueden ir a la baja. Este modelo activo de la lectura además te dice, en el fondo, no solo el lenguaje impacta, las habilidades cognitivas también. Entonces, nuevamente vuelve a aparecer todo lo que apareció en la diapo 1. La diapo 1 era un resumen de autores que te dicen todas estas habilidades necesita el estudiante para poder aprender y participar. Justamente son todas estas habilidades que necesita para tener una buena habilidad lectora. Ahora, no nos olvidemos de la escritura. Entonces, tenemos este autor que nos dice, así como existe el modelo de la visión simple de la lectura, ellos le pusieron la no tan simple visión de la escritura. La escritura tiene más desafíos aún que la lectura y necesitamos habilidades tanto de generación de textos como de funcionamiento ejecutivo y de transcripción y memoria de trabajo para poder lograr una escritura, ¿ya? Porque aquí ya entran, o sea, un escrito, perdón. Aquí ya entra toda la habilidad de lenguaje y de conocimiento del mundo que se tienen que poner en juego para generar una idea y generar un texto ya organizado, poniendo además en juego quién va a ser el lector, porque dependiendo de quién me lee, es como yo voy a escribir. Yo no le voy a mandar un mensaje a una amiga escrito de la misma manera que si ese mismo contenido se lo tengo que escribir por un correo formal a mi jefatura, ¿ya? Entonces,
el conocimiento de quién lo va a recibir también influye en cómo tú organizas tu escrito. Y eso tiene que entrar en juego junto con las habilidades de transcripción, de ya escribir, tipear o hacer la caligrafía necesaria, la puntuación, la ortografía, los espacios, etcétera. Y con habilidades ejecutivas que me permitan ir manteniendo la meta, regulándome, monitoreándome, etcétera. ¿Ya? También se hizo la cuerda de la escritura, como referenciando a estos modelos que yo te nombré anteriormente y que te muestran todas las habilidades, nuevamente un listado de habilidades que perfectamente podríamos trabajar y que de hecho deberíamos trabajar con estudiantes más grandes. De esta manera, entonces, si te das cuenta, yo te estoy dando un listado de habilidades a trabajar que tú las podrías organizar y decir, con este chico o chica en tercero básico que ya tiene 8 o 9 años, voy a trabajar, por ejemplo, este año, estas 4 habilidades que van a ayudar a potenciar la comprensión lectora. Eso es lo que te permite este conocimiento. ¿Y por qué quieres trabajar algo que potencie la comprensión lectora? Porque entendí que en el contexto educativo lo que yo tengo que hacer es trabajar las habilidades que le permitan aprender y participar. Y la lectura es una habilidad fundamental para eso. ¿Ya? Joan Sedita, que propuso este modelo de la cuerda de la escritura, nos dice que mejorar la calidad de la escritura de los estudiantes requiere más que simplemente hacer que escriban más. Es necesaria una instrucción explícita de escritura y beneficia a todos los estudiantes, incluso aquellos para quienes aprender a escribir parece hacer algo natural. Esta instrucción incluye la enseñanza explícita con práctica guiada de todos estos componentes. Y ahí nuevamente aparece el lenguaje. Así que, ¿cuál es una idea fundamental de este webinar? Es la importancia de trabajar pensando en la lectoescritura. Esta es la casa del lenguaje y de cómo las habilidades del lenguaje te muestra este modelo de Kimi Sagata, te muestra cómo todo esto sustenta las habilidades de comprensión lectora y de composición escrita. Este es el modelo original y este es un modelo adaptado de Julián Palazón obtenido de su blog, ¿ya? Entonces está acá traducido. No está exactamente traducido, pero es la misma idea. Entonces te dice, para lograr la comprensión lectora y la composición escrita, necesita el estudiante tener fluidez en la lectura y en la escritura. Y para lograr esto, esto se sustenta en dos grandes pilares: el pilar del discurso oral, y aquí siempre a mí me encanta el discurso, por lo tanto siempre voy a hablar de la importancia de trabajar el lenguaje con foco en las habilidades discursivas, y también el pilar de la alfabetización a nivel de palabra, es decir, de no solamente quedarte en trabajar el vocabulario, cuando se dice palabra, quedarte en vocabulario, sino que también necesitamos la lectura de palabras, ¿ya? Y esto en conjunto con el aspecto socioemocional del aprendizaje, porque el aprendizaje en el fondo no es solo lenguaje y cognición, también es motivación, placer, ¿ya? Y también el conocimiento sobre el discurso, el contenido del discurso, el saber cosas, ¿ya? Estos dos pilares a su vez están sustentados en un gran piso y ese piso tiene que ver con habilidades relacionadas con el código, como la fonología, la ortografía y la conciencia de los morfemas, habilidades fundacionales del lenguaje como el vocabulario y la morfosintaxis, habilidades cognitivas como superiores de regulación y funciones ejecutivas. Cuando tú te quedas solamente con el trabajo de fonología, semántica, morfosintaxis y pragmática, estás trabajando, mira, esto y esto. Entonces, ¿cómo yo puedo esperar que trabajando solo eso, mi estudiante tenga esto? Tú quieres este techo, pero solamente te has quedado en esto. Entender la relación entre lenguaje y lectura permite entregar una intervención y un acompañamiento potente que efectivamente se traduzca en un mejor aprendizaje. Y que no nos pase esto que tú dices, he estado trabajando todo el año con el niño y la profesora diga, sí, pero sigue teniendo exactamente los mismos desafíos, le cuesta aprender exactamente esto, como que no veo la intervención que se está haciendo a nivel de lenguaje, no veo que tenga un impacto dentro de la sala.
¿Cómo organizo entonces mi trabajo para apoyar la lectura y de esta manera el aprendizaje? Necesitamos conocer las etapas de la lectura y también conocer algo de bases curriculares. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ir guiando sobre en qué momento empiezo a trabajar qué cosa, ¿ya? Como que con esto que vimos, yo ya podría decir, yo ya sé qué es lo que impacta en el desarrollo de la lectura. Ya sé qué habilidades del lenguaje debería trabajar. Ahora, ¿cuándo trabajo cuál? ¿Ya? Para eso necesitamos conocer las etapas del desarrollo de la lectura y hay muchos autores que presentan etapas, ¿ya? Yo te voy a mostrar esta etapa que es más general, es más amplia, porque hay otros autores que describen el desarrollo en esta etapa cuando estás decodificando y ahí vas a conocer otros nombres, ¿ya? Pero esta etapa es más amplia y nos dice que hay 5 etapas de lectura, acorde Chal, ¿ya? Lo primero que nos tenemos que fijar es que se describen como em, dos momentos importantes, por decirlo así. Una etapa en donde el niño o la niña tiene que aprender a leer y posterior a eso, el niño o la niña entra en la etapa de leer para aprender. Entonces, en esta etapa, todo lo que tú haces debería potenciar el futuro desarrollo de la lectura, pero una vez que la lectura ya está establecida, tienes que asegurarte que la lectura permita el aprendizaje de los contenidos nuevos, es decir, que el niño haya logrado comprensión lectora. Y lamentablemente los niños y niñas con los que nosotros trabajamos tienen altas probabilidades de, si lograron pasar el proceso de aprender a leer, de tener problemas en el proceso de leer para aprender, ¿ya? Entonces, tenemos una etapa en el aprender a leer, la etapa cero de prelectura, que es la de periodo preescolar, en donde se desarrollan todos los elementos precursores de la alfabetización. Y esto se conoce como el periodo de alfabetización emergente. Luego el niño entra a la etapa de decodificación, cuando se le enseña a leer, en primero y segundo básico de manera formal, porque muchos niños se les puede adelantar la lectura, pero en la mayoría de los países de manera formal empieza en primero básico, ¿ya? Y ahí aparece la etapa fundamental de decodificación. Y luego de eso, el niño necesita decodificar de manera fluida. Entonces acá necesitamos la etapa de automatización. Cuando el niño o la niña logra leer de manera automatizada, su lectura fluida le permite sacar todos estos recursos que estaban yéndose de manera, sus recursos cognitivos se estaban yendo a decodificar. Cuando lo hace de manera fluida, esos recursos ya no se van a la decodificación y se van a la comprensión, ¿ya? Entonces ahí entra en la etapa de leer para aprender, leer para idear, leer para criticar, para razonar, ¿ya? Lo que se le exige en lectura a un estudiante de cuarto medio claramente no va a ser lo mismo que a un estudiante de quinto básico, ¿ya? Por eso es que tengo que saber cómo ir complejizando mi intervención si quiero acompañar a estudiantes cada vez más grandes. Entonces, cuando estamos en una etapa preescolar, vamos a desarrollar habilidades para la etapa de aprender a leer. ¿Qué es lo que decía yo antes? Los y las niñas que tienen TL, trastorno del lenguaje, independiente de su condición, van a tener altas probabilidades de presentar dificultades en la decodificación, en la fluidez lectora, en la comprensión lectora y en las habilidades del lenguaje que impactan en la actividad académica. ¿Por qué? Porque ya hicimos toda esta conexión anterior de cómo el lenguaje se relaciona con la lectura. Entonces, si la lectura es full lenguaje y está impactada por habilidades cognitivas, obviamente, si yo tengo un niño o una niña que tiene desafíos en esas habilidades, va a tener muchas probabilidades de comprometer eso, ¿ya? Existe una comorbilidad entre trastornos del lenguaje y trastornos de lectura que, dependiendo de los autores, va desde el 40 hasta un 90% de coexistencia. De esta manera es que tu intervención en etapa preescolar tiene que ser preventiva, tienes que prepararlos para lograr un mayor éxito en el proceso lector. Y para lograr eso, lo que se necesita desarrollar entonces, las habilidades de lectura convencionales que requiere cualquier actividad de lectura son estas. Es decir, para que un niño lea bien, necesito que decodifique, que tenga comprensión lectora, que lea fluido, que haya desarrollado la escritura, que maneje el deletreo. Pero estas bases se desarrollan en etapa preescolar y incluye habilidades que se agrupan en
relacionadas con el lenguaje oral y relacionadas con el código. Cuando me voy a las habilidades relacionadas con el lenguaje oral, se han descrito estas: vocabulario, morfosintaxis, pero morfosintaxis compleja, discurso narrativo, comprensión oral del lenguaje y conocimiento del mundo. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? En etapa preescolar, antes de los 6 años, tú deberías trabajar todas estas habilidades, porque van a ayudar a que se desarrolle la comprensión o se desarrolle, mejor dicho, la habilidad del lenguaje oral. Pero a su vez, las habilidades relacionadas al código van a tener un impacto en la decodificación. Y esas son el concepto de lo impreso, la escritura inicial, por ejemplo, del nombre, el conocimiento de los grafemas, que tiene que ver con el nombre de las letras, y que ahí les puse actualmente puesto en duda porque la mayoría de los programas habla más ahora de la correspondencia grafema-fonema. Es decir, es más importante que el niño sepa el sonido, que la M suena antes de que sepa que se llama M, porque para leer yo no digo M-E-S-A, sino que digo los sonidos, ya los fonemas. Y la conciencia fonológica, específicamente el análisis y la síntesis fonémica. Si tú trabajas todo esto en etapa de prelectura, ten por seguro que el estudiante con el que estás trabajando va a tener un gran colchoncito para enfrentarse en primero básico al proceso de lectura. Esto también se conoce como trabajo de precursores de la lectura o habilidades de literatura emergente, habilidades de literatura temprana o alfabetización emergente. Con todos esos nombres los puedes encontrar, ¿ya? Ahora, eso es como el elemento como al grano, ¿cierto? Estamos hablando, estas habilidades al callo tú las trabajas y vas a desarrollar y va a tener muchas posibilidades de mayor éxito lector. Sin embargo, no podemos dejar fuera esto, que es el fomento lector. En etapa preescolar también queremos que nuestros estudiantes vean la lectura como algo más que una tarea escolar. Y para eso necesitamos hacer actividades de fomento lector que lo que buscan es desarrollar un placer por la lectura. Que los niños y las niñas tengan muchas oportunidades antes de primero básico de haber pasado un buen momento con actividades prelectoras. Que tengan lectura de cuentos, que se les hayan leído cuentos, que se dibujen, que hayan obras escolares, que hayan jugado a escribir, jugado a leer, como que se enfrenten a la lectura por placer y no por obligación. Y esto es fundamental porque nuestros usuarios ya sabemos que tienen muchas probabilidades de enfrentarse al fracaso lector. Y eso genera bloqueos en el aprendizaje. No tengo más ganas de esto. Y con esto le estoy cerrando una posibilidad a que no le guste, o sea, estoy acercándolo a que no le guste leer. Y la lectura te da tantas oportunidades, te abre tantas puertas. Es es un placer tan bonito ser un buen lector, que se puede como alejar esta meta simplemente porque en primero básico se enfrentó muchas veces al fracaso. Entonces el fomento lector no es algo que yo también, o sea, es algo que ojalá también pudiera considerar, ¿ya? Bien, entonces, ya sabemos que mirando las etapas de la lectura yo podría potenciar cosas previas, ¿ok? Dada la necesidad absoluta de desarrollar las habilidades fundamentales de decodificación, entonces, en etapa preescolar, es tentador pensar que la enseñanza debería comenzar con un enfoque en eso y más tarde centrarse en la comprensión. Sin embargo, la investigación ha respaldado un modelo de instrucción de lectura simultáneo. Clásicamente, se ha pensado que en etapa preescolar es suficiente con trabajar las habilidades centradas en el código, es decir, conciencia fonológica, para que el niño decodifique bien en primero básico. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué es lo que te dice la evidencia? Las y los niños en etapa preescolar, en los primeros años de la escuela, también se benefician de los esfuerzos por desarrollar la comprensión del lenguaje oral, incluidos los esfuerzos por desarrollar la comprensión oral del lenguaje escrito. Es decir, necesitamos tener un trabajo preventivo de las dificultades de la decodificación, trabajando todo lo relacionado con el código, pero también de las dificultades de la comprensión oral, trabajando todo lo relacionado con el vocabulario, o sea, con el vocabulario, la morfosintaxis y el lenguaje oral. ¿Bien? Una vez que potenciamos eso, entramos a la etapa de automatización. Y en esta etapa necesitamos que el niño desarrolle una lectura fluida para que se logre mayor comprensión.
Cuando tenemos niños que ya están en la etapa 3, 4, 5, entonces ya no necesitas apoyar la decodificación y aquí tu intervención lingüística podría potenciar la comprensión lectora. Ya, entonces ya sabemos más o menos de las etapas de la lectura, ya sabemos lo que tenemos que trabajar. Ahora, rapidito miremos qué se le va a exigir. Y eso lo vamos a hacer mirando las bases curriculares. Las bases curriculares tienen mucha información y tú puedes revisar las bases de todas las asignaturas. Yo aquí te voy a mostrar algunas solo de la asignatura Lenguaje y Comunicación. Fíjate que el niño se le exige aprender a decodificar primero y segundo básico porque se asume que en esa edad ya aprendieron a decodificar. Sabemos que tenemos niños en tercero o cuarto básico que todavía no lo logran. Imagínate el desfase que van a tener en comparación con sus compañeros que sí lo lograron. La fluidez también se requiere y se exige en toda la etapa de educación básica. Si nos vamos a las estrategias de comprensión de la lectura desde primero básico hasta sexto básico, y eso solo por no revisar todas las bases, pero para que veas que desde pequeños se exige que los niños sepan estrategias de comprensión de la lectura. Y estas también no son intuitivas, se tienen que enseñar. Y ya las vamos a enmarcar dentro de programas de intervención de la comprensión lectora, donde van estas estrategias. También se pide que lea de manera independiente y se familiarice con un repertorio de distintos tipos de textos que pasan más allá de solo los cuentos. También se le pide que comprenda narraciones y estas narraciones tienen que ir pasando a transformarse cada vez más en una comprensión más profunda, en donde el niño, por ejemplo, tenga que explicar actitud y reacciones de los personajes, explicar motivaciones, expresar opiniones, describir ambientes, justificar, interpretar el lenguaje figurado, llegar a conclusiones. Todo eso se le va a exigir a los niños y a las niñas en sus lecturas en sexto básico. La pregunta es, con el estudiante que tiene 10, 11, 12 años, ¿has trabajado habilidades que le van a permitir hacer tareas de ese tipo con su lectura? Esas preguntas son las que a ti te permiten reflexionar sobre si tu intervención está apoyando el aprendizaje y la participación. Acá hay más ideas sobre qué se le va a pedir en la comprensión de textos no literarios. Y vamos viendo cómo se complejiza de primero básico, que solamente se le pide que lea y extraiga información explícita e implícita y tenga una opinión, a luego que no solamente eso que está aquí, sino que fundamente su opinión con el texto o con ideas previas del contenido, que relacione lo que está comprendiendo con las imágenes del texto, con los gráficos, con las tablas, que haga inferencias, que interprete el lenguaje figurado, que compare información entre dos textos del mismo tema. También que desarrolle hábitos de lectura, que desarrolle toma de apuntes. Todo eso se le va a pedir a nuestros estudiantes. Entonces, ya como para ir cerrando, ya tenemos una idea de qué es lo que se le va a exigir. Cuando nos enfrentamos a un niño o una niña que tiene problemas en el aprendizaje, ya sabemos que es muy probable si dejamos afuera causas socioemocionales, culturales, relacionadas con el factor familiar, los problemas de aprendizaje en su gran mayoría van a ser por dificultades cognitivas, lingüísticas o de lecturas, ¿ya? Entonces, estas autoras, por ejemplo, la Margaret Snowlin con Hulme, nos dice cómo podemos crear un círculo virtuoso para acompañar las dificultades de aprendizaje del lenguaje y de la lectura. Tenemos que saber las diferencias individuales en el desarrollo del lenguaje van a afectar la lectura. Y los niños que tienen dificultades fonológicas están en alto riesgo de tener dislexia. Entonces, ojo ahí con nuestros estudiantes con TCH. Y los niños que tienen problemas más amplios en el lenguaje oral están en riesgo de tener problemas de comprensión. Este es casi un resumen de lo que te estaba hablando. Ojo ahí con nuestros estudiantes con TDL, nuestros estudiantes autistas. No es necesario esperar hasta que exista un problema de lectura o un diagnóstico. Esto yo creo que es fundamental entender. No tienes para qué esperar que alguien diagnostique el problema de lectura, porque tú ya sabes que tiene probabilidades.
Los enfoques del lenguaje oral que incorporan el desarrollo del vocabulario y la comprensión oral pueden ser tan efectivos o incluso más que un tratamiento para los problemas de comprensión lectora. Es decir, que si tú hubieras trabajado las bases de manera sistemática y potencial, o sea, y con enfoque en la complejidad creciente, tú podrías potenciar la comprensión lectora. Este es un modelo que muestra todo lo que debería trabajar para lograr una comprensión efectiva en la comprensión lectora, una instrucción efectiva en la comprensión lectora, ¿ya? Y dentro de eso, les voy a solamente a nombrar de manera general, necesitamos que se enseñe sobre cómo comprender, estrategias sobre comprensión, que se enseñe sobre estructuras textuales, y esto es discurso, que se haga un enganche con el texto, que se converse, se analice el texto, que se construya conocimiento, que se desarrolle el lenguaje, que haya una motivación literaria y que haya una instrucción en la sala general sobre cómo se comprende. La comprensión lectora es una habilidad muy compleja y que está formada por muchas otras subhabilidades y dentro de ellas, una de ellas es el lenguaje oral. Entonces, claro, tú vas a potenciar, es como que nosotros como fono deberíamos ultrapotenciar la patita del lenguaje oral porque la comprensión lectora en verdad se puede ver afectada por también otros aspectos, ¿ya? Entonces, ese puede ser nuestro gran aporte. La investigación actual sobre el trabajo de la comprensión lectora nos dice que una mirada reduccionista del trabajo en la comprensión lectora sería enseñar solo estrategias de comprensión, que es lo que se hacía antes, como voy a enseñar a que el niño lea y después resuma, se haga preguntas, hable en voz alta. Esas son estrategias de comprensión. Y esa sería la mirada reduccionista. Cuando tú sabes un poquito más y tienes una perspectiva más amplia, vas a trabajar, miren qué, vocabulario, sintaxis, textos, discurso, inferencia. Es decir, las personas que tienen una mirada más amplia sobre la comprensión lectora no solo enseñan estrategias de comprensión, sino que además trabajan el lenguaje que potencia la comprensión. Y ya cuando tienes una perspectiva extensa, además trabajas la decodificación. Y para potenciar la decodificación que había que trabajar, habilidades de conciencia fonológica, correspondencia grafema-fonema. Entonces, todo esto es un círculo que se te va cerrando cuando entiendes esta conexión tan potente que existe entre lenguaje, lectura y aprendizaje. ¿Ya? Esto aparece en la guía de Juan Cruz Ripoll, que también es una guía gratuita que puedes encontrar sobre la lectura. ¿Ya? Y aquí, bueno, lo que sí funciona en el fondo es la complementaria a la de anterior. ¿Qué entonces tengo que trabajar? Bueno, todo lo que hemos estado hablando, ¿ya? Acá también te dejé como una guía rápida de cuáles son las habilidades de comprensión de lectura que se podrían enseñar y cada una de estas habilidades tiene su forma de enseñarse. Entonces, eso también es otro mundo que podríamos ir abriéndonos porque las habilidades de comprensión de lectura, o sea, las estrategias, perdón, de comprensión de lectura, em, también están directamente relacionadas con el lenguaje, ¿ya? Y para cerrar, por ejemplo, este artículo muestra cuáles eran los ingredientes activos en la enseñanza de estrategias de comprensión de lectura y analizando 52 estudios, principalmente de habla inglesa, que investigaron la efectividad de las estrategias de comprensión lectora, encontraron que la instrucción de más estrategias, porque miren, acá podemos visualizar 2, 4, 6, 8, 10 estrategias, ¿ya? Entonces acá ellos vieron cuál era mejor. Más estrategias no necesariamente tuvo un efecto más fuerte en la comprensión lectora. Y tampoco hubo una única estrategia de comprensión que fuera mejor que otras. Al parecer, enseñar la idea principal, la estructura textual, el resumen, juntas son más efectivas. Pero lo que vimos además recién con la propuesta de Cruz Ripple es que esto es importante, sí, pero si no viene acompañado de la intervención de habilidades de lenguaje que potencian la comprensión lectora, no son suficientes. Entonces, tiene que ir de la mano. Con eso tú podrías reorganizar completamente la intervención que estás haciendo en etapa escolar con estudiantes más grandes. Entonces, la pregunta para reflexionar que te dejo,
¿Qué hago para vincular mi trabajo en lenguaje con el aprendizaje? Gracias por tu atención y te dejo acá nuestra diapositiva del diplomado. Ya, si deseas transformar tu práctica profesional, si quieres profundizar en todo esto que te mostré hoy día, nuestro diplomado es la opción. Es un diplomado que tiene 5 módulos y que vamos a ir hablando en profundidad de la mayoría de los aspectos que te mostré acá. Tenemos un módulo dirigido de vocabulario, un módulo dirigido de discurso, un módulo dirigido de habilidades metalingüísticas, un módulo dirigido de comprensión del currículum y un módulo completo que habla de esto que yo te hablé en 40 minutos, lo profundizamos en un mes completo. Y ahí está la bibliografía utilizada. Por ahí ya te vemos. Dame un segundo. Vamos aquí. Ya. Pucha, mi Sole, darte las gracias, agradecerle también a todos y a todas las que nos acompañaron hoy día en este webinar, ¿cierto? A nuestra comunidad INDEV. Estuvo maravilloso, ¿cierto? Este tema, lenguaje y aprendizaje que necesita realmente un estudiante para comprender, participar y aprender. Nos vamos con harta información y queremos expresar, ¿cierto? Nuestro agradecimiento, Sole, especialmente hacia ti siendo la directora de nuestro diplomado, confiando en nosotros para emprender, ¿cierto?, este sueño de crear este diplomado tan completo al final que estamos ofreciendo, por compartir tu conocimiento, tu experiencia, por inspirarnos a seguir fortaleciendo, ¿cierto?, nuestras prácticas educativas y terapéuticas, siempre desde un enfoque centrado en las necesidades de cada uno de los estudiantes, de lo que hablamos mucho hoy. Y antes de despedirnos, queremos dejarles una invitación muy especial, ¿cierto? Nuestro próximo webinar va a ser dictado por la fonoaudióloga Claudia Cuevas, quien también es parte del diplomado, estuvo por ahí presente al inicio, ¿cierto? Este se va a desarrollar el día 2 de diciembre a las 19 horas y vamos a hablar sobre el lenguaje y pensamiento crítico, la nueva frontera de la intervención fonoaudiológica en adolescentes, un gran tema que es clave para, ¿cierto?, comprender las propuestas formativas que tiene este diplomado que se llama Evaluación e Intervención basada en el currículum para estudiantes con trastornos del lenguaje. Durante este webinar vamos a sortear, ¿cierto?, una beca completa para el diplomado entre quienes estuvieron hoy y quienes estarán en el próximo webinar, así que los invito a conectarse, sobre todo a los que están el día de hoy. Y a propósito de este diplomado, contarles también que ya se encuentran abiertas las inscripciones a través de nuestra página web indep.cl. Esta versión va a comenzar en abril del 2026, así que quienes quieran conocer, ¿cierto?, más sobre el diplomado, los invito a visitar la página web. Y antes de ir cerrando, ¿cierto?, y desearles una buena tarde y que nos veamos en el próximo encuentro, quiero compartir con ustedes unas palabras y los testimonios de las personas que participaron, ¿cierto?, en la primera versión de nuestro diplomado, para que tengan una fuente más fidedigna de información. Así que los dejo con el videito y nos vamos despidiendo. Un abrazo grande, Fran, Sole. Cuéntame. Fran, antes eso de, mientras están viendo el videíto, por si es que alguien, porque no abrimos para preguntas. Igual no se escribieron ninguna pregunta, pero mientras estamos viendo el video, ¿te parece que dejemos como la opción de que puedan escribir preguntas en el chat si alguien quiere y a la vuelta del video las respondemos? Perfecto, Sole, me parece. Excelente. Vamos a compartirlo. Bueno, yo dejo atrás, yo creo que la improvisación, el hacer sin saber Mm. lo que estaba haciendo, sin tener Oye, eso este es súper común, es respaldo, súper frecuente, Pia. sin tener este Eh, respaldo teórico que ahora sé y que antes quizás lo hacía y no tenía un paso a paso, no tenía un de dónde respaldarme, en dónde apoyarme, sino que era todo, era parte de mi mente, ¿no? Entonces yo creo que dejo atrás esa improvisación, esa de hacer y no saber qué estaba haciendo. Ahora darle un nombre, bueno, y me llevo esta seguridad, este empoderamiento nuevo de la fonoaudiología. Bueno, yo amo lo que hago, me encanta, me levanto todos los días muy contenta a trabajar, la verdad.
porque lo paso bien con los chiquillos, de repente salen cosas como divertidas y ahora poder entregarles una mejores aprendizajes con base, con sustento teórico, me pone muy contenta para ellos. Mm, Yo no sé si sí. este es como ya el momento final, porque también le quería dar las Sí. gracias a INDEP, que uno de verdad que hace, bueno, muchos años que estoy, sí, estoy haciendo cursos con INDEP, anteriormente con PK, eh, y uno siempre se va a la segura con la calidad. Ya. Siento que dejé atrás algo que comentaron los chicos antes, que era como creo que lo comentó el Augusto, que se sentía más seguro de hacer las cosas porque tenía un respaldo, había una evidencia. Entonces creo que sí, me da o sea, dejo atrás la inseguridad de sentir como que estoy haciendo algo que quizás no está o sea, no estaba mal, pero quizás podía Mm, estar mejor. sí. Eso. Y me llevo, pucha, muchas cosas, como que no sé, elegir una, pero como las ganas de hacer las cosas bien, yo creo. Qué lindo eso, Porque, ganas por de hacer las ejemplo, cosas bien, sí. sí, sí, porque, o sea, destaco a todos los profes, pero por ejemplo, siento que con las que más tuvimos clases parece, o las que más me gustaron las clases fueron las de Claudia y las tuyas. Entonces, como que ustedes son muy mateas. Entonces, como que creo que eso como que inspira a que uno quiera hacerlo. A lo mejor no vamos a ser tan mateas, pero hacer las cosas mejor de lo que estamos haciendo, hacer las cosas bien. No hacerlas como, entre comillas, al lote. Creo que tampoco las hacía tan al lote, pero de hacerlas mejor. Buenísimo. Principalmente eso. Y también reencantarme un poco con la fonoaudiología. Yo pasé por algún momento de mi vida en que dije, ¿por qué estudié esto? Así como entre momentos que no tuve trabajo, por Sí. ejemplo, o momentos que yo decía, no sé si trabajar con niños es lo que me gusta, pero sí, con esto lo confirmé. Así que me voy muy, muy contenta. O en realidad en este tiempo he logrado dejar atrás como mi desencanto con el rol del fonoaudiólogo en la educación. Mm. No llevo tantos años trabajando en educación, como 4, porque ahí al principio escuchaba colegas que llevaban harto tiempo, otros que recién habían salido, me acuerdo cuando recién nos presentamos. Pero sí llevaba como un par de años como ya, ¿qué más hago aquí? ¿Cierto? Como esto que te mencionaba al principio, que sentía que no éramos valorados y todo. Y Mm, este diplomado me sirvió para darme cuenta que obviamente somos muy importantes en ese ámbito. Bueno, en realidad en todo el desarrollo de los niños. Y me quiero llevar todo, como todo el tema académico. Porque como decía la colega antes, yo también he hecho cursos con INDEP y antes era PK y claro, no me podía acordar del sí, nombre. Porque yo decía, yo sí. he hecho, me acuerdo de la Sole dando un Ujú, curso de morfo y que salía como con una sí, pantalla verde atrás, como sí, muy de antiguo. beca. Sí, Sí, antiguo, como época pandemia. sí, como época pandemia era como no sé, como el fondo del clima, una cosa así, que uno veía Sí. las cápsulas y todo. Y obviamente son unas grandes profesionales. Le agradezco mucho como su labor de docencia, de poder explicar las formas de una manera como tan amena, siempre desde la experiencia también, para que nosotros pudiésemos como ir comprendiendo y aterrizando como de forma más rápida el contenido. Ya, primero decir que me llevo muchas cosas, porque hubieron muchas cosas que no sabía y que me llevo hartas cosas también. Y lo que dejo atrás, yo creo que al fono que conocía superficialmente el currículum. Eh, y ahora, digamos, hay otro fono que ya domina mucho más el currículum, no solo de lenguaje, sino que también de otras asignaturas, que por lo tanto también eso me va a permitir eh, hacer evaluaciones basadas en currículum y a intervenir también basados en currículum. Así que eso sería como lo puntual que tengo para decir. Ya. A ver, dejo atrás el temor a trabajar con estudiantes que sean más grandes. Creo que muchas veces se nos prepara para pequeñitos de educación parvulario de primer ciclo y encontré acá
muchas herramientas para poder enfrentar quizás el desafío de trabajar con estudiantes en edad adolescente o de educación media y lo encontré muy interesante y me encantaría probar ese desafío. Y me llevo muchas herramientas que me permitan y estrategias que me permitan enlazar el trabajo fonoaudiológico con el currículum y no verlo como algo separado. Entonces, entender que independientemente del contexto donde trabajemos, son estudiantes. Entonces, nosotros tenemos un deber y es propiciar su real participación y progreso en los aprendizajes. Entonces, esto nos da muchas herramientas para poder lograr. Bueno, Gracias, Fran. A mí me encanta, o sea, esa fue nuestra sesión de cierre, ¿ya? Y creo que se forma una comunidad súper bonita, éramos 20 fonoaudiólogos y fonoaudiólogas principalmente, pero nuestro diplomado es sincrónico asincrónico, es decir, nosotros teníamos sesiones todas las semanas y teníamos un grupo que todas las semanas nos veíamos y trabajábamos juntos, porque todas las sesiones son prácticas, pero también tú la puedes ver después. Entonces se forma una comunidad súper rica con los que nos conectamos efectivamente en todas las clases, ¿ya? Son solo 2 horas a la semana, entonces, si bien es toda la semana respetando todos los feriados, obviamente, se hace corto, se nos hace corto para el trabajo que logramos. Y algo que no me acuerdo si apareció por ahí o tal vez estaba dentro de lo que nos dijeron por escrito, es que nosotros en INDEF también queremos como acercar el conocimiento con un valor que no es comparable con los diplomados que están bajo casas de estudios universitarias y que ésta tiene el mismo nivel de certificación, ¿ya? Porque cumple con las horas. Sin embargo, vale un tercio casi de lo que podrías encontrar y la calidad tiene un nivel superior. Para los que han trabajado, han hecho cursos conmigo y con INDEF, saben que nosotros la profundidad que le damos es un sello. Y eso también lo decían las colegas ahí. Quiero hacer comentario en relación a lo que nos puso la Mirta acá, que nos puso, es muy difícil que los fonos de pie modifiquen las prácticas hacia el aula, colaborando en el currículum y en la comunicación. Esto a pesar de que el Mineduc lo está enfatizando. ¿Qué hacer? Yo te diría bueno, ¿qué hacer? Hay que hacerlo. Es como lo voy a hacer con poco tiempo, sin tantas ganas, pero hay muchos colegas que lo hacen, porque nuestro trabajo es un trabajo que es altamente cognitivo, que nos demanda mucho, que cuando tú quieres hacer tu trabajo bien, es muy difícil que podáis como sacar la vuelta, ir a conversar, porque hay que hacer mil cosas, ¿cierto? Y cuando tú quieres hacerlo bien, te va a exigir más cosas aún, te va a exigir más implicancia tuya, porque nuestra pega no escogimos una pega que podamos estar escuchando radio, viendo tele mientras la hacemos. Lamentablemente, no lo sabíamos cuando estudiamos eso. Pero cuando haces este cambio y ves la diferencia, cuando empiezas a trabajar de manera colaborativa, cuando, por ejemplo, yo ahora actualmente, yo no trabajo en educación en este momento, lo trabajé antes, pero mi trabajo es colaborativo igual porque tiene una mirada curricular. Ya, yo no necesito entrar a la sala para tener una mirada curricular. Eso también te quiero transmitir. Si trabajas en el colegio, ojalá te metieras a la sala. Pero si no, entendiendo toda esta relación, tú igual puedes potenciar el currículum desde afuera. No sé si te hace sentido, Mirta, si quisieras decir algo. Sí, no, sí, sí me hace sentido. Yo no soy fonoaudióloga en realidad, soy profesora de educación diferencial y lo veo ¿Ya? desde el otro lado, desde la necesidad que hay de que ustedes participen en el currículo, de que colaboren en el currículo. Yo lo que más he visto es, por ejemplo, talleres de los fonoaudiólogos, un taller de un Mm, rato, pero no la participación en el currículum. Por ejemplo, veo, no sé, de alumnos con autismo, no sé, o tartamudez, y los sacan de la sala, pero no se les suele apoyar en el momento en que lo necesitan, o en la interacción, por ejemplo, guiando la interacción en el patio, pensemos, en la exacto. interacción en situaciones naturales con compañeros. No, es complejo y es muy difícil lograr ese cambio. He visto excepciones, pero no en los colegios en que he trabajado. Sí, po.
Mm, Lamentablemente para nuestro gremio todavía son excepción y no es la mayoría, porque el perfil del pregrado es muy clínico. Entonces te enseña a trabajar como más fuera que dentro de la sala y eso es como nuestro aporte desde mi equipo de trabajo, de entregar esa mirada que es como, para mí en este caso es obligatorio si trabajas como fono en educación. Sin embargo, si trabajas por fuera, también creo que es fundamental que la tengas, ¿ya? Y también el Diplo, nosotros lo dejamos abierto para educadoras diferenciales en todo caso, especialistas en lenguaje, pero las colegas que conocen como un poco, porque en la primera corte fueron puros fonos, nos han comentado que les permite como profundizar de manera súper compleja en el lenguaje, como que es una ultra especialización, así que igual podría ser sí. potencialmente algo que te podría interesar, Sí, no, sí, de todas maneras, tomé el de Macarena Cres. ¿ya? No, buenísimo, me sirvió mucho, he aplicado harto, he revisado harto de lo que entregó. O sea, era otra área, pero no, sí sé con la profundidad que trabajan ustedes. Qué bueno, me alegro, Mirta. Acá la Graciela nos dice, estuve 10 años en PIE y concuerdo con todos los testimonios, pero es más fácil cuando sabemos de antemano cuáles son los reales desafíos de los estudiantes y considerar que ese trabajo dependerá de su trayectoria educativa. Exactamente, en el fondo, el saber desde antes qué es lo que podría pasar con ese estudiante te permite prever. En el fondo, la idea es que nuestra intervención, ayer hablaba con un colega de esto, era como, no hagamos Frankenstein de intervenciones, como voy a trabajar un pedacito de esto, un pedacito de esto, otro, un pedacito. No, las habilidades se desarrollan con tiempo, con evidencia, con dosis, con complejidad ascendente. Entonces, yo no puedo hacer un popurrí de habilidades que no tienen un norte porque si no es difícil que potencie el aprendizaje. La María José Freire dice, trabajo en escuela de lenguaje, pero creo que es tan importante informarse respecto a toda la edad educativa, debido a que uno cambia su enfoque de trabajar las cosas, les da un porqué al futuro. De todas maneras, por ahí en el chat, de hecho nos preguntaban una colega que hizo el ciclo de charlas, porque yo con Inter también hago el ciclo de charlas del lenguaje, y nos preguntaba si era complementario. Claro, mi ciclo de charla está apuntando a desarrollar el lenguaje desde cero lenguaje hasta aproximadamente los 6 años, ¿ya? Entonces, si tú hiciste el ciclo de charlas conmigo, esto, nada de lo que viste en el ciclo es lo que vas a ver en el diplo, porque el diplo está pensado en estudiantes sobre 6 7 años, ¿ya? En acompañamiento de habilidades más complejas del lenguaje, ¿ya? Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, tiene alguna duda. Parece que no, Fran. Al parecer no, Sole. Así que darte las gracias, gracias a todos los que participaron y nos estamos viendo en la próxima sesión. Los esperamos el 2 de diciembre a las 19 horas horario Chile. Así que ahí se nos viene el sorteo y nada, una temática nueva que también, ¿cierto? Es muy importante para comprender, ¿cierto? El enfoque de este diplomado que hemos hecho con tanto cariño. Así que, Sí, nada, no. Y Fran, las va a sorprender porque es un programa que de verdad yo no conozco a nadie más en Chile que lo esté implementando y que te permite trabajar con adolescentes. ¿Ya? Entonces, es un programa que es súper novedoso. me encanta. Lo vamos a estar esperando con ansias. Así que nada, los dejo invitados. Muchas gracias, Sole, muchos cariños y nos vemos. Que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.